Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Habla nuestras vidas, ministra nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo, Señor, adecúe tu palabra conforme a la necesidad de tu iglesia. Yo pongo mi vida en tus manos para que la uses, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén. Como le dije, quiero hablarle de 3 altares importantes que todo cristiano debe de tener. Amén. ¿Cuántos han hecho algún altar una vez? Nosotros entendemos por altar, hermano, un lugar arregladito así, con cortinas, con candelas encendidas, con fuego ardiendo. Entendemos que eso es un altar, ¿verdad? Pero hay altares en el corazón también. Amén. Pero precisamente quiero hablarle de 3 altares literales en la vida de Abraham. Altares es un lugar de adoración, de sacrificio o de ofrenda. A ese lugar se llega a adorar, hermano. Se llega a ofrecerle algo a Dios. Cada altar surge de una experiencia con Dios. De allí surge un altar, hermano. De haber tenido una experiencia con Dios, surge de que los hombres hicieran altares para Dios. Noé, en la Biblia se registra el altar que hizo Noé cuando, después de haber pasado, hermano, una cantidad de tiempo en un arca, flotando en las aguas, cuando descendió del arca, lo primero que Noé hizo fue un altar, porque su corazón estaba lleno de gratitud, porque Dios lo había tenido por justo y ser digno de escapar de la destrucción que venía a la tierra. Amén. Entonces, ¿cuántos han hecho ya su primer altar, hermano? Noé dijo: no, lo que yo voy a hacer ahorita es decirle a Dios: gracias porque me salvaste, no hay nadie más en la tierra, solo estoy mi familia y yo. Me tuviste por justo, Señor. Y le ofreció un altar y le ofreció de los animales limpios que llevaban en la barca para sacrificio a Dios. Había gratitud. Pero también en la Biblia vemos a otro hombre llamado Saúl, que ofreció un altar para Dios, pero no ofreció un altar a Dios movido por amor o gratitud, sino por las circunstancias que estaba viviendo y necesitaba algo de Dios. Aleluya. Es como cuando yo ayuno para que Dios derrame una bendición. No ayuno porque estoy agradecido por lo que Dios está haciendo en mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De la misma manera, Saúl vio que el pueblo estaba pereciendo y estaba pecando, comiendo animales ensangrentados. Ahí lo lee usted en 1 Samuel capítulo 14. Y dice que vino e hizo un altar, porque vio que el pueblo estaba pecando, pero no porque estaba agradecido por Dios, porque algo Dios estuviera haciendo. Por eso Dios, hermano, cuando cambió al rey, en lugar de Saúl, puso a David. No se buscó a un guerrero. Aleluya. No se buscó a uno que supiera manejar la espada, que supiera manejar armas. No, se buscó a un hombre que supiera alabar y adorar a Dios, hermano, para que le ofreciera sacrificios de alabanza a Dios. Y eso busca Dios de su iglesia. Aleluya. Una iglesia que le alabe, una iglesia que le adore. Dios no está buscando gente que sepa guerrear. Dios está buscando gente que sepa alabar, que sepa adorar, que sepa exaltar el nombre de Dios. Que donde sea que esté, Él tenga que decir de las cosas que Dios está haciendo en su vida. Y Abraham, hermano, hizo su primer altar cuando Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Génesis capítulo 12 versículo 1 al 9.
Y comenzó Abraham y obedeció a Dios, y salió Abraham de su tierra, de su parentela, y llegó a un lugar, hermano, y hizo un altar porque Dios se le apareció. Después de haber tenido una experiencia con Dios, Abraham hizo un altar. ¿Cuántos han tenido experiencias con Dios? Y hizo un altar, hermano. Hizo 2 altares, porque de allí se movió a otro lugar y hizo otro altar a Dios. Porque había tenido una experiencia con Dios, de que Dios le estaba respaldando en lo que Dios le había dicho que hiciera. Y dijo Abraham: yo tengo que darle un altar de gratitud a Dios, porque Dios ha hablado conmigo. Aleluya. Entonces, hermano, ese primer altar es el altar de la gracia. ¿Cuántos son agradecidos con Dios? El primer altar es el altar de la gratitud. Es aquel cuando yo he tenido una experiencia, la primera experiencia con Dios. Este también es el altar, hermano, que nos saca a nosotros, que nos perdona, que rompe el pecado en nosotros. ¿Cuántos Dios rompió el pecado en usted ya? Amén. Entonces debimos hacer un altar en ese momento. Decirle: gracias, Señor, porque me salvaste. Yo estaba condenado a morir, a vivir eternamente en un lago de fuego, y me encontré contigo. Tuve mi primera experiencia en el que tú me has salvado. Entonces ese altar, hermano, es un altar de la gratitud. Sin embargo, aleluya, Abraham, hermano, sale de allí, pero obedeció parcialmente. Aleluya. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, vete a la tierra que te voy a mostrar. Y se fue Lot con él. Y se fue Lot, y allí estaba Lot con él, hermano. Siempre hay algo del mundo que se le pega a uno. Si no, no estuvieran ahora los hermanos allá en el Mahahual. o en la Costa del Sol. Se le pega algo a uno, hermano. Y se le pegó Lot de Ur de los Caldeos. Era su sobrino, hermano, pero eso no importa. Dios le dijo: solo tú, Abraham. Y se fue. Después llegó Abraham, hizo 2 altares, hermano, y hubo hambre y dijo: voy a ir a Egipto a buscar pan. Dios nunca le dijo a él que le iba a faltar nada. Le dijo, oiga lo que le dijo, Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y le dice: haré de ti una nación grande. Aleluya. Te voy a bendecir y voy a engrandecer tu nombre. A los que te bendigan, yo los voy a bendecir, y a los que te maldigan, yo los voy a maldecir. Y en tu simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra. Nunca aparece allí: cuando tengas hambre, regrésate al mundo. Pero Abraham fue. ¿Y qué pasa estando en el mundo, hermano? Estando en Egipto, comienza a tener problemas. Porque ahora se veía amenazado porque tenía una esposa bonita. Hasta allí se dio cuenta que su esposa era hermosa. Antes no la veía hermosa. Porque hay esposos que no ven hermosas a sus esposas hasta que otro les dice: cita. Hasta entonces, y cuando sueñan, hermano, que alguien les dijo mamacita, ellos amanecen enojados y celosos. Y Abraham tenía muchos años de estar con Sara, hermano, y no se había dado cuenta que era hermosa. Aleluya. Y cuando se ve amenazado porque se la iban a quitar, le dijo: y lo iban a matar por ella. Mira, no vayas a decir que sos mi esposa, di que sos mi hermana. No, oiga, hermano. Y se la quita el rey. Se la mandó a quitar. Diga, esa muchacha que es de ti, es mi hermana, dijo. Vengan, pues está muy bonita para que esté con vos. Y se la quita. Afortunadamente, oiga esto, hermano, los reyes en ese entonces, no cree usted que nomás agarraban a la muchacha y dormían con ella.
La metían 12 meses en purificación. Y en todo ese tiempo él hizo bien a Abraham y le dio vacas, le dio de todo, hermano. Y cuando de repente Sara volvía a la casa de su hermano, entre comillas, ellos vieron que mucho cariño y le preguntaron: ¿por qué dijiste que era tu hermana? No, porque tuve miedo que me fueran a matar, porque esta mujer es exacta, le dijo, bonita, hermosa. Y lo sacan. Abraham, mientras se fue a Egipto, detuvo su crecimiento espiritual. La iglesia, en lugar de estar en los cultos recibiendo y adorando al rey, hoy está enseñando su cuerpo semidesnudos en las playas, hermano. Detienen su crecimiento espiritual. No coma durante 2 días y va a ver cómo se va a poner usted. A algunos les va a hacer bien, a otros no. Y Abraham tuvo que volver a comenzar y regresó al mismo lugar del altar donde primero había hablado Dios con él. Perdió tiempo Abraham y tuvo que regresar al mismo altar a decirle: Señor, gracias, estoy agradecido. Y de allí Abraham se movió a otro altar, porque de allí regresa, hermano, con Lot de Egipto, y tenían muchas vacas ellos, mucho ganado. Y se comenzaron a pelear los siervos de ellos. Y entonces le dijo a Abraham: mira, le dijo, yo creo que para que no tengamos problemas, separémonos. Escoge tú lo que quieras, le dijo Abraham, y yo voy a escoger lo que quede. Y vio Lot, hermano, los valles verdes, aquel lugar, dijo: aquí está bueno para mí. Todo esto para allá, le dijo, se extendió. Y Abraham dijo: bueno, Dios le dijo a Abraham: mira, todo al norte, al sur, al oriente y al occidente, y hasta donde alcances a ver, eso se lo voy a dar a tus hijos. Era un desierto. Y cuando Dios le habló a Abraham: hazte para allá vos, pues, hizo otro altar. Génesis capítulo 13, léalo ahí. El segundo altar. El primer altar es el altar de la gracia, y el segundo altar es el altar de la oración, que significa también cuando sales, cuando el mundo sale de ti. Salió Lot de él. Él se sentía bien con Lot. Yo, hermano, yo me sentía bien antes con Lot. ¿Cuántos se sentían bien con Lot? Pero sal de allí. Génesis 13, versículo 3. Y volvió por sus jornadas, hablando de Abraham, desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ahí. El lugar del altar, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Y luego en el versículo 14 dice: y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. El segundo altar que la iglesia hace es el altar de la oración. Cuando sales del mundo, entonces te conviertes en un orador. ¿Usted cree que la gente en el mundo allá está orando de rodillas en la arena hoy? Para nada, hermano. Yo no estoy diciendo que la iglesia no debe de divertirse.
Amén. Pero pongamos siempre en orden las cosas. Usted va después del culto y dice a su familia: vamos a ir un rato a divertirnos, vamos a ir a meternos a una poza donde hay 1000 gentes metidos, unos con sarna, otros con hongos en los pies, otros con todo, y ahí se meten todos, hermano. Aleluya. Y así la gente es feliz. Pero no importa, pero primero usted fue y adoró a Dios. Amén. Adoró a Dios. Y si va a ir, pues espérese cuando ya las aguas se limpiaron, hermano. Aleluya. Entonces, Abraham edificó su segundo altar en el momento en que Lot se fue. Se separó. El primer altar, hermano, rompe con el pecado, y el segundo altar rompe con el mundo. ¿Cuántos ya rompieron con el mundo? Aleluya. En el segundo altar la gente rompe con el mundo, hermano. Cuando Lot se fue, dijo: es el momento de hacer un altar de oración a Dios. Cuando se le aparta a la gente que le estorba a usted, dígale: gracias, Señor, por esto. Yo sé que voy por un desierto aquí, pero en ese desierto tú me vas a abrir, Señor, puertas. Tú me vas a dar viñeros, Señor. Tú me vas a dar gracia en la desesperación. Tú me vas a fortalecer. Tú me vas a dar abundancia. Porque mira, hermano, en el desierto Dios dijo: lo voy a llevar al desierto y le voy a dar los viñedos. No dijo: le voy a dar un vasito de jugo de uva. Le voy a dar viñeros para que siempre tenga bendición. En la desesperanza les voy a abrir puertas. Pero a veces nosotros queremos abrir las puertas. Entonces, en el segundo altar, el mundo deja de ejercer influencia sobre nosotros. ¿Cuántos están en el segundo altar? Aleluya. ¿Cuántos el mundo ya no los influencia? ¿O todavía están viendo a Moisés? La novela esa. Mire qué poderosa novela esa, hermano, que la gente está contándola. Y los hermanos, ¿por qué no leen Éxodo mejor? Y es más fácil y es la verdad. Nunca dice allí que Moisés se peleaba con el príncipe, hermano, por una novia. Aleluya. Pero la gente dice: mira qué malo era Moisés, se la va a quitar. No dice, lea Éxodo. Cuando yo, hermano, el mundo sale de mí, el mundo, el segundo altar, el mundo ya no tiene influencia sobre mi vida. Aleluya. En 1 Corintios 2:12 dice así, mire, se lo voy a leer. Qué tremendo. Cómo el mundo puede influenciar nuestras vidas. Y mire lo que Dios nos dice. Y nosotros, dice Pablo, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El mundo ya no ejerce ninguna influencia sobre los que se separaron de él. Pero hay gente que se separa, pero sigue arrastrando ahí, hermano, cositas todavía. Ay, pastores, que mire, a mí cómo me gusta la música de los Temerarios. Por eso vive con temor. Que viera que a mí cómo me gusta la música de los hermanos Flores. Si son cristianos, pastor, son hermanos. Entonces hay una influencia mundana todavía, hermano. Necesita salir de allí. Necesita apartarse de la gente, hermano, que le genera problemas, que lo invita a esas cosas. Hasta que Lot se apartó de allí, él hizo un altar de adoración para Dios. Hasta entonces pudo orar a Dios. Hay gente que le llegan visitas a su casa, gente que no cree en lo que usted profesa, y entonces usted no puede orar por sus alimentos cuando va a comer.
Mi eslogan siempre fue este, hermano. Y cuando yo le mande un correo a usted, usted va a ver que al pie del correo dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Siempre fue así. Y alguien me dijo a mí: ¿por qué pone siempre eso en el pie de sus correos? Porque yo y mi casa vamos a servir a Jehová, le dije. Ese es uno de mis grandes propósitos en mi vida, que mi casa y yo sirvamos al Señor. Aunque se resisten algunas veces, pero eso se va a cumplir, porque hay promesa de Dios. Amén. Entonces, hermano, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene del Padre. Usted no ha recibido el espíritu del mundo, ha recibido el Espíritu Santo para que el mundo ya no influya en su vida. Olvídese usted de andar cantando la canción cristiana que han hecho ahora de Despacito, en la versión de Despacito. Eso es mundano, hermano. ¿No ha visto el video usted cómo es? Hay un video por ahí, hermano, que yo lo vi. Lo vi porque me ha llamado la atención que han hecho una canción cristiana con ese ritmo. Y el hombre le dice: no me canso de mirarte. Y sale una mujer espectacular ahí. Y no se canse, va a pasar todo el tiempo mirándola, dice. Y hicieron una letra cristiana con ese ritmo. Esa gente no ha salido todavía del mundo. Y muchos la están cantando en las iglesias. Y usted ya está imaginándose el ritmo, ¿va? Entonces, el primer altar es el altar de la gracia, por haber tenido una experiencia con Dios. El segundo altar es el altar de oración, por haberse apartado del mundo. Y el tercer altar es el altar de la alabanza. Y allí, hermano, en el tercer altar es cuando ya no te importa lo que tú quieres para ti, sino que te importa lo que Dios quiere de ti. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Aleluya, hermano. Allí Dios empieza a manifestarse en tu vida. Cuando ya tú no te importa tu vida, no te importa qué es lo que tú quieres, sino te importa lo que Dios quiere. Dios llamó a Abraham en Génesis capítulo 22 y allí hizo su tercer altar a Abraham. Génesis capítulo 22. Le dijo Dios a Abraham: dame, le dijo, a Isaac, a tu hijo. Génesis 22, versículo 9. Vamos a leer al 9 de un solo. Y cuando llegaron al lugar, está hablando de que Abraham iba a sacrificarle a Isaac en sacrificio a Dios. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Hermano, ¿usted cree que Abraham no amaba a Isaac? Pero en el altar de la alabanza, hermano, ay, que yo no puedo cantar hoy porque tengo la garganta que me arde. Por eso no puedo levantar las manos en alabanza tampoco, porque me duele el brazo. Ay, como terapia, hermano. Ay, que hoy no puedo ir a la iglesia porque seguro va a llover. Cuando usted ya pasó los primeros dos altares, el altar de la gracia, el altar de la oración, y llega al altar de la alabanza, ya no le importa a usted. Por eso Pablo dijo: y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Está aquí usted? ¿O se fue? Entonces este altar, hermano, ya no nos importa lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. En este altar morimos a nosotros mismos. Abraham dijo: no, aquí no es lo que yo quiera. Yo quiero que mi hijo esté, pero no es lo que yo quiera, es lo que Dios quiera. En el monte allá Jesús oró y dijo: Padre, si puedes, hagamos a un lado esto.
y saltémonos la página. Pero al mismo tiempo dijo, no, no es lo que yo quiera, es lo que Dios quiere. Los verdaderos adoradores hacen lo que Dios quiere que hagan. Amén, iglesia. Y cuando el Señor me habló a mí en esto, y cuando los que mueren a sí mismos y piensan en las cosas de Él, entonces Dios empieza a exhibir su gloria en ellos y empieza Dios a derramar bendiciones. Y entonces Dios le dijo a Abraham: por cuanto no me negaste a tu hijo Abraham, te voy a dar una descendencia grande en la tierra. ¿Cuántos quieren tener bendiciones grandes? Niéguese a sí mismo y ponga en primer lugar a Dios. Deje un poco el teléfono celular y estar chateando, y ore y alabe a Dios. Amén. Deje un poco la computadora de estar en Facebook y alabe a Dios. Dedíquele el mejor tiempo de su vida a Dios, para que Dios empiece a exhibir, hermano, la gloria, a manifestar la gloria suya en su vida. El primer altar, hermano, el de la gracia, nos libra del pecado. El segundo altar nos libra del mundo. Y el tercer altar nos libra de nosotros mismos.